El último fin de semana, la tragedia de Campoviera enlutó a la provincia de Misiones y a buena parte del país, incluso con trascendencia prácticamente en toda la República Argentina. Las informaciones que nos llegaban a las primeras horas, esto ocurrió en la madrugada del día domingo, la información era realmente muy fuerte, escalofriante. Las imágenes impactantes, que es las que estamos viendo, y esto sirve para hablar de un tema de fondo, que es cómo se articula el sistema de salud pública de la provincia de Misiones ante este tipo de situaciones. Este es el primer tema y es un disparador para hablar, por supuesto, de varias cosas. Aprovecho para saludar a los amigos que nos ven allí en el Canal 5, en CBI Puerto Iguazú, la señal de noticias más vista del norte de la provincia de Misiones. Para ellos un fuerte abrazo. Vamos a hablar también, por supuesto, de Puerto Iguazú. Está con nosotros el ministro de Salud Pública de la provincia de Misiones, el doctor Héctor González. Ministro, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por venir. Muy No, amable. por favor. Gracias por la invitación. Bueno, usted es un hombre de la zona, de Oberá, y además ministro de Salud Pública. Me imagino que se enteró al poco tiempo, me gustaría conocer los detalles hasta donde usted pueda y cómo se articuló el trabajo allí, ministro. Sí, bueno, primero no, obviamente lo que vos decías, ¿no? Una tragedia que enlutece, ¿no? a Misiones, a nuestra provincia. La verdad que a mí me llama el jefe de los bomberos voluntarios avisándome que había ocurrido, digamos, un siniestro vial y con un volcado de un colectivo con pasajeros. Justo en una zona que es Sí. el puente, el arroyo del Yazá. Así que, obviamente, eso era a las 5 de la mañana, 5 y piquito. Estaba en Oberá, entonces llamó al director, llamó a todo el recurso humano del hospital, el equipo directivo, y me voy para el hospital. Entonces, para esperar, porque me imaginé si había muchos pasajeros en ese lugar, podríamos tener algo que era realmente grave, ¿no? ¿Se imaginaba de esta magnitud? Nos imaginábamos que había algo, digamos, grande, porque me dijeron que había un colectivo con muchos pasajeros y que había caído, ¿no? Claro. Entonces, eso nos llevó a por lo menos ir a la guardia, a estar preparado y a tener todo un equipo armado. Y bueno, y ahí fuimos, ¿no? Entonces, en todo ese contexto de hacer todo este tipo de preparativos, ¿no? Y esperar que empiecen a llegar los accidentados, ¿no? Sabiendo que allá en el lugar de los hechos había equipos de trabajo muy buenos, muy preparados, muy capacitados, ¿sí? Gente que se preparó, que se capacitó muchos años en esto, Sí. que en ese contexto difícil, doloroso, uno puede destacar, digamos, lo que vos decías, ese trabajo articulado, ¿no? Que es nuestro 107, ¿sí? Nuestras ambulancias, las 11 ambulancias que participaron, los bomberos de la policía, los bomberos voluntarios, el equipo municipal de Campoviera, porque había que entrar con máquinas, el acceso era complejo, rescatar las víctimas era complejo, y sobre eso se trabaja sobre un triage, sobre una selección de víctimas, ¿sí? Y en base a eso vas sacando a los pacientes con más riesgo de vida que tienen para tratar de llevarlo al lugar para hacerle la atención primaria, que es lo que hay que hacer. Y la verdad que me fui al hospital, bueno, hicimos todo el proceso ahí y bueno, me quedé ahí, digamos, ¿no? Esperando y bueno, y como aparte hice muchas guardias, ¿no? En mucho tiempo, fui médico de guardia de emergencia, fui médico de terapia intensiva. La urgencia es, digamos, siempre algo que a mí me llamó la atención en ese sentido del trabajo, ¿no? Sí. Así que me quedé ahí articulando con los médicos de guardia, con los directivos, con los enfermeros, con la gente de la policía que también estaba ahí acompañándonos. Y bueno, la verdad que empezaron a caer víctimas con politraumas graves, no solo politrauma, sino muchas con hipotermia porque estaban en el agua. Así Claro. que el rescate fue muy dificultoso, pero la verdad que hay que destacar el trabajo que hicieron la policía, los bomberos y el 107, porque lo sacaron en tiempo y forma. Los pacientes llegaban con las tablas, con los collares, con las vías periféricas correspondientes, que es un trabajo que si vos no lo haces ahí, lo tenés que hacer en la guardia, entonces te permite acelerar mucho más los procesos. Es Y decir, bueno, que el hospital, el sistema de salud público estaba preparado para esto. tenemos un hospital que fue diseñado también. Tenemos un hospital que tuvo esa Estamos hablando del capacidad. hospital de Oberá, Sí, el hospital de Oberá. que usted lo conoce al detalle, proviene de allí, digamos. Yo estuve ahí cuando se empezó a construir ese hospital, digamos, ¿no? Por eso. Era gerente asistencial. Es un hospital que fue diseñado también con un contexto, digamos, para soportar, digamos,
esa cantidad de pacientes, ¿no? Y dicho sea de paso, en la pandemia fue uno de los hospitales que más trabajó con internación con COVID, de toda la provincia, ¿no? Entonces, porque había muchos derivados ahí. Entonces, tenemos una terapia que es grande, que por supuesto siempre las terapias están ocupadas, empezamos a bajar pacientes de un lado, ver qué paciente estaba mejor para llevarlo a otro lado, en ese trayecto, ¿no? Mejorar acá las guardias, como estábamos con la guardia de pediatría, si tenés lugar ahí, sí, bueno, empezá a buscar lugar porque esto es así, digamos, no sabes cuántas víctimas pueden llegar a venir. Y bueno, la verdad que sí es un trabajo muy bueno, en donde empezaron a llegar víctimas, pacientes con politrauma, y bueno, en total fueron 29 pacientes, entre los 29 había un paciente pediátrico, ¿sí? Que tenía lesiones, digamos, el otro no. Y bueno, y esto nos llevó a hacer un trabajo, me quedé hasta el último paciente, hasta que el último paciente se internó, hasta el último paciente, acompañando obviamente a todo el equipo, ¿no? De médicos, de enfermeros, y también de los profesionales que no estaban de guardia, que vinieron a auxiliar y apoyar, ¿no? Que nosotros llamamos, algunos vinieron, cuando se enteran, como decís vos, Sí, esto es algo claro. que muchas veces se enteran y vienen, así que se hizo un muy buen trabajo en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo por supuesto la comunicación con el Madariaga, porque había pacientes que tenían lesiones complejas, que es nuestro hospital de referencia, la alta complejidad, digamos, más allá que tenemos otros hospitales, en comunicación constante con ellos también, a disposición ellos, así que en definitiva durante el transcurso de la mañana terminamos derivando 4 pacientes acá al Madariaga, ¿no? De esos 29 que ingresaron al hospital de verano. Ministro, en materia de salud pública, me imagino que es todavía prematuro y hay una etapa de evaluación y auditoría del trabajo que se ha realizado, pero ¿qué deben tomar nota de esto que ha ocurrido? El tema de... es difícil, digamos, ¿no? Sí, Después uno puede hilar fino en un montón de cuestiones, ¿no? Cuando nosotros hablamos sobre nuestro trabajo en sí, digamos, el trabajo que hacemos nosotros, la verdad que tuvimos algunas experiencias, digamos, anteriores con casos de magnitudes grandes también. Pero bueno, acá se apunta mucho, digamos, a lo que es educación vial, al trabajo de educación vial, a no consumir alcohol cuando manejas, a un montón de cuestiones que hacen, ¿no? A que nuestras rutas son muy lindas, pero son peligrosas, digamos. Tenemos una geografía muy bonita, particular. muy especial, muy particular, digamos, ¿no? La verdad que hay cosas desde la parte vial que obviamente siempre es necesario trabajarla, incluirla, más allá del trabajo personal que hacemos nosotros de todo lo que es con el paciente, ese trabajo articulado con los bomberos, ese trabajo en conjunto con la policía, digamos, ¿no? No creer que solo nosotros hacemos, no. Necesitamos de que todos los eslabones de la cadena trabajen en forma ordenada para tener los resultados que tuvimos, porque si no las víctimas podían ser mucho más. Seguramente. Cambio rápidamente de tema. eh, y hay algo interesante que está pasando, que lo estamos viendo, y es el tema del rol de la salud pública en este contexto particular de país. En un contexto muy particular, ¿no? Es cuestión de pasar por los hospitales públicos de la provincia de Misiones y uno se da cuenta enseguida de cómo en tiempos tan complejos y tan difíciles la salud pública está presente. Y hay una valoración muy alta por parte del misionero con respecto a la salud pública. Sí, el misionero tiene ese sentido de pertenencia por la salud pública, ¿no? Que así como nos acompaña y nos ayuda y nos felicita cuando hacemos bien las cosas, nos critica cuando hacemos mal las cosas, Sí, y está claro. perfecto, así tiene que ser. Y eso es producto de un trabajo de muchos años, ¿sí? En donde la salud pública siempre estuvo al tope de la agenda de todos los gobernadores que pasaron, digamos, en este proceso, ¿no? Y en este contexto, como decís vos, complejo, difícil, en donde vos ves que los hospitales tienen mayor asistencia, donde la gente termina yendo a los hospitales porque o una prepaga no le cubre o porque la obra social no le cubre los materiales para hacer una cirugía oncológica y terminan cayendo en el hospital. Hablamos de obras sociales grandes también, no hablamos solo de Sí, sí, prepagas claro, chicas. claro. Esto lleva obviamente a que el sistema esté cargado, ¿no? Pero tiene un soporte muy grande el hospital, la salud pública en Misiones. Entonces, que te permite eso, como te decía, tenés un hospital en Oberá en donde fue diseñado y pensado a futuro también, ¿no? Aparte de la estructura que es muy linda, yo soy de Sí, Oberá, sí. es muy linda,
con esa capacidad de poder absorber 29 víctimas de politrauma grave y tener esa capacidad de manejarlos y decir, bueno, ¿cómo nos manejamos con esto? Le llevamos acá, le llevamos acá. O sea, esa capacidad sí está intacta, digamos, ¿no? Y cada vez se mejora. Más allá de la saturación, como decís vos, de un montón de lugares que la gente obviamente va a atenderse, pero no solo porque no le cubre la obra social o porque esto, sino que también el misionero elige atenderse en la salud pública por eso, por lo que vos decías, ¿no? Porque siempre lo estuvimos a la altura de las circunstancias y tiene ese sentido de pertenencia por la salud pública, defienda la salud pública en Misiones. Y por eso te decía que cuando vos haces algo que impacte, que está, pero también cuando hay un error, te marcan el error. Claro. Te marcan el error, ¿no? Ese Empecemos- sentido de pertenencia, ¿no? Exacto. Lo invito a recorrer un poquitito la Sí. provincia, porque estamos en vivo, en directo para buena parte de la provincia de Misiones. Arranco con Puerto Iguazú. Bueno, ¿qué hicieron ahí? Iguazú, ¿no? Que allá en En el norte. en el norte, ¿no? Estamos trabajando mucho en el norte. Posadas y por ahí la zona centro tienen estructuras montadas, ya, digamos, tienen, digamos, cosas importantes. En el norte también, pero le dimos un trabajo especial al norte porque obviamente están más alejados de la zona céntrica, ¿no? Y vos decís Iguazú. Sí, Bueno, en Iguazú es un hospital y es nuestra industria sin chimenea, como le llaman muchos, el turismo está ahí, digamos. Entonces tenemos que tener una salud pública fuerte, ¿sí? Sí. Y eso nos llevó a hacer un trabajo desde que ingresé con el director nuevo y todo su equipo, el Mauricio Rearte, en trabajar muy fuertemente en la gestión, ¿no? En la gestión del paciente y del recurso humano. Y también en ir fortaleciendo ciertas cuestiones como, por ejemplo, hace unos meses tuvimos la inauguración de una hemodinamia, ¿sí? En Iguazú. Con los recursos nuestros propios, ¿sí? Del Estado misionero, con especialistas que se formaron acá, entender que eligieron ir a trabajar allá. Eso es una ventaja enorme para toda la zona norte, tener un equipo de hemodinamia allá. Justo el día que habilitan, cae un comerciante de ahí, se le colocó 3 stents, digamos. Claro. Eso antes tenían que venir a Posadas y tenemos que ver si ese paciente estaba en condiciones o no de llegar a un viaje tan largo. Claro. Entonces, creo que eso le va dando también cierta calidad, ¿no? a la salud. Y bueno, ahora estamos trabajando para incorporar un tomógrafo nuevo en la zona. Sabemos de la necesidad, están lejos de todo, digamos, lo que es Posada. Entonces, complejizar un poco más todo lo que sea Iguazú y El Dorado es importante para toda esa zona, ¿no? Porque absorben una enorme cantidad de gente, y así como nuestro Hospital del Dorado, digamos, ¿no? Claro, quiero llegar ahí justamente. Entonces, Iguazú estamos trabajando muy fuertemente eso, trabajamos también con el recurso humano, siendo pero muy austero también con eso y siendo muy responsable con el recurso humano, ¿sí? Tratar de incorporar el recurso humano en la medida que es necesario y obviamente el recurso humano que se necesita específicamente para eso. Entonces, eso también hace a que uno entienda que es una situación compleja la que se vive económicamente, pero que el Estado misionero nunca le da la espalda a eso. Nunca, nunca le da la espalda. Hay un tema post pandemia que es recurrente, no solamente en la provincia de Misiones, sino que es un fenómeno mundial, que es el tema de las vacunas. ¿No? A cualquier CAPS de la provincia de Misiones que uno va a determinados días, está disponible el calendario de vacunación obligatorio e incluso vacunas contra el dengue. Ahora, ¿qué pasa que la gente no se vacuna? Desde la salud pública, ¿qué evaluación hacen? Mira, hay post pandemia los influencers negativos, decimos nosotros por ahí, ¿no? Para decirlo de una forma, los antivacunas generaron campañas muy fuertes. Tuvimos personas muy importantes que fueron influencers antivacunas, digamos, ¿no? Entonces eso llevó a que la gente, obviamente, cuando empieza a cruzarse información, empiezan a dudar también, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que tener la certeza y la claridad es que el calendario de vacunación de la Argentina es uno de los mejores, uno de los más completos, ¿sí? Uno de los más seguros. Y eso es gratuito, entonces eso hay que valorizarlo y hay que darlo.
Y para nosotros los profesionales médicos que trabajamos en guardias, en terapia intensiva, en lugares donde hay pacientes complicados, y esto le puedes preguntar a un pediatra, que por ahí son los que más están con el tema de la vacuna, la importancia que tiene vacunarse, ¿sí? La persona que se vacuna, capaz hay algunas que te puedes enfermar, pero no de forma grave. Claro. Entonces, y evitar las internaciones, evitar obviamente que esa persona pueda tener un desenlace grave, fatal. Entonces, yo creo que después con todas estas campañas antivacuna que existieron, la gente dudó un poco, volvimos a mejorar un poco, ¿eh? Mejorar. Volvimos a mejorar, volvimos a subir nuestros indicadores en vacuna. Tenemos que mejorar, mejoramos bastante este año y el año pasado en un montón. Pero ¿y cuál es la franja, o mejor dicho, el problema pasa con los chicos o con los padres? No, que están reactivos. Cuando el calendario es obligatorio también. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Tenemos que empezar también a trabajar sobre eso. Exacto. Es calendario obligatorio, no es opcional. Claro. ¿Sí? Una cosa es que una vacuna es obligatoria y otra cosa es que una vacuna sea opcional. Digamos. Vos te querés aplicar la vacuna opcional, esta vacuna, si vos te querés te aplicás, está perfecto, digamos, ¿no? Pero el calendario obligatorio de vacunas es obligatorio. Entonces hicimos un buen trabajo con el Ministerio de Educación en pedir nomás ese carnecito, digamos, ¿no? Sí. De vacunas al ingreso escolar y bueno, los que no están vacunados, ir a charlar con con el papá, con la mamá, a ver cómo hacemos para vacunar y explicarle también, ¿no? También hay que sentarse a explicarle la importancia de esto, ¿no? La importancia de vacunar y sobre todas las cosas, que hay una inversión muy grande en vacunas. Pero claro. Eso es muy grande. Entonces, aprovechar que es una herramienta que te da la mejor herramienta que vos tenés para prevenir. Ministro, los últimos dos temas. En la gestión del actual gobernador de la provincia, Hugo Pasalacqua, se generó una mesa de trabajo y lo puso como política de Estado la prevención del suicidio, que ahí Salud Pública tiene un rol importante. Me gustaría, por favor, una reflexión sobre el trabajo que se hace ahí, y más con los números y acontecimientos de los últimos días, y el tema salud mental. Mira, esto en el discurso del año pasado del gobernador da esas cifras que realmente nos alarmó a todos, digamos, ¿no? Muchas cifras no pasan por nosotros porque hay muchas veces personas que cometen un acto de suicidio, va directamente a la justicia, digamos, entonces no llega a un hospital, el intento llega al hospital y vos podés tener una estadística, pero de los casos la justicia tiene más números mejores que nosotros en este sentido. Y la verdad que cuando vos empezás a visibilizar esto, que el gobernador hace visibilizar esto, nos pone en campaña a trabajar a todos nosotros, digamos, ¿no? A trabajar sobre eso, es decir, ¿cómo encaramos esto, no? ¿Cómo encaramos esto? Y bueno, y se generó esa comisión de la prevención del suicidio, ¿sí? Que está a cargo de Natalia Falcone, en donde nosotros, la gente de salud, la gente de educación, la gente del IPS, la acción social, la policía, se generó esa contención grande que hay ahí. Hay números muy buenos de trabajo que se está haciendo, que ahora seguramente a fin de año se van a poner sobre la mesa, evaluar fortalezas y debilidades de esto. Claro. Dicho sea de paso, nosotros, una de las cosas también que hicimos nosotros cuando asumimos como ministerio fue esa fusión entre adicciones y el Carrillo. ¿Sí? Porque estaba como, no, pero vos tenés que ir allá porque no, pero vos tenés que venir acá. No, bueno, centralizamos y no podemos tener un paciente yendo para acá, yendo para allá. No, pero sí, bueno, centralizamos esto. Por supuesto, unificar dos cuestiones siempre tiene su proceso, ¿sí? Más cuando vos estás acostumbrado a trabajar de una forma hace muchísimos años. Genera, por supuesto, algunos inconvenientes, pero bueno, logramos que el recurso humano principalmente, que es lo más valioso que nosotros tenemos, entiendan cuál es la conducta y cuál es el trabajo que nosotros queremos y a dónde queremos llegar con esto. Hay muchísimo trabajo para hacer en salud mental, lo estamos haciendo. Hay que trabajar muy fuerte con el tema digital también, sí, de la salud mental. No solo esperar a que el paciente venga al face to face, ¿sí? Con el psicólogo, con el psiquiatra, no. Hay justamente comisiones armadas en los diferentes lugares, centro de primera escucha. Esta es una herramienta muy poderosa que tenemos que usarla mucho más de lo que lo usamos. Bueno, estamos en eso y bueno, creemos que antes de fin de año podemos
dar mucho más, ampliar un poco más el panorama de esto. Ministro Héctor González, ha sido muy amable. Gracias No, por estos minutos. No, gracias a vos. Gracias por venir. No. Señoras y señores, hacemos nuestra primera pausa y ya volvemos en instantes.